Bien, sean todos bienvenidos nuevamente. Seguimos con las clases de SolidWorks. Vamos a analizar SolidWorks desde un aspecto básico. Se les recomienda que SolidWorks realmente es una herramienta muy utilizada y es una herramienta que le va a poder facilitar no solo para lo que nos trae ahora hasta acá, que es fabricar la máquina de corte láser, sino que también le va a permitir hacer mucho más diseños. Bueno, entonces ya en la clase anterior nosotros hicimos todo la apertura de la cuenta dentro de SolidWorks. Hicimos la apertura de nuestro SolidWorks, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros hagamos ese paso de la clase anterior para que comencemos en este punto. Bueno, habiendo llegado hasta este punto, ¿cierto? Les recuerdo que ya deben tener su cuenta, ¿cierto? Y ya saben llegar hasta aquí. Bueno, ahora vamos a ir hacia adelante. Vamos a conocer la interfaz de este programa. Entonces aquí en la parte donde dice SolidWorks, usted va a tener archivo, ver y herramientas. Entonces acá en archivo va a poder nuevo o abrir algún proyecto que usted ya tenga. Por ejemplo, estos que están aquí, estas carpetas que están aquí, donde dice pata de estructura de 720 milímetros, esto yo ya lo he trabajado aquí en SolidWorks, entonces por eso me aparece así, ¿cierto? Entonces abrir pues es que ya usted tiene algún diseño hecho en SolidWorks y lo va a abrir, ¿cierto? O nuevo es porque va a crear un documento dentro de SolidWorks, o sea, va a crear un diseño. En el menú ver pues también está lo que es la barra de, en el menú ver está lo que es la barra de herramientas. Aquí en el menú ver está la barra de herramientas. Entonces toda la barra de herramientas pues aquí están todas, vean. Alinear, anotaciones, ensamble, bloques, configuraciones, curvas, y ahí usted va a poder revisar todas las herramientas. Entonces cuando uno agarra un programa por primera vez, la recomendación que yo les hago es que revise uno como que todos los nombres, no necesariamente a memorizárselos ni nada de eso, sino es como para irse familiarizando como con todas las ventanas, como con todos los menús que tiene, que en el momento de que a uno le vuelvan a hablar de eso, por ejemplo de ensambles, ya usted dice, yo vi eso por ahí en algún lugar, y hasta que lo encuentra. Entonces por eso es bueno revisar sin necesidad de andar memorizando nada, sino revisar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en herramientas está aplicaciones de SolidWorks, productos express y así más herramientas. Bueno, entonces si ven que aquí tiene en esta parte, si yo le pongo el mouse ahí, me oculta algunas cosas y abre otras. Entonces si le vuelvo a dar aquí abajo, ven que vuelve a aparecer aquí en la barra aparece una casita, un documento, una carpeta, y las demás opciones pues las tiene restringidas como no he entrado todavía. Aquí está configuraciones, opciones, complementos, guardar, restaurar configuración, tamaño del botón. Y si le damos aquí en nuevo, ¿cierto? Si le damos en nuevo tenemos dos maneras de entrar a nuevo. Por aquí o también dándole aquí, venir al archivo y darle aquí nuevo. ¿Cierto? Tienen esas dos opciones. Pero esta tiene más clics, ¿sí? Si se pueden dar cuenta. En cambio, si yo me vengo por acá a nuevo, simplemente le doy un clic y ya me abre esta ventana emergente aquí. ¿Qué tiene esa ventana emergente? Bueno, tiene tres cosas, ¿cierto? Tiene pieza, tiene ensamble y tiene dibujo. Cuando uno está iniciando a hacer un diseño, uno tiene que entrar por la parte de pieza. ¿Por qué? Porque normalmente los diseños constan de varias piezas. ¿Y el ensamble qué es? El ensamble es como la acumulación de varias piezas, ¿cierto? El ensamble pues es el armado de todas esas piezas que en conjunto dan una función. Y el dibujo pues ya es como la traducción de ese diseño, ¿cierto? Entonces uno bien le puede hacer un dibujo después de haber creado una pieza, le puede hacer un dibujo. También después de haber creado un ensamble, uno puede hacer un dibujo de ese ensamble también. Entonces siempre vamos a comenzar por la parte de pieza. Cuando tengamos varias piezas vamos a poder hacer un ensamble, ¿cierto?
Entonces el ensamble va después de tener varias piezas. Igual aquí nos podemos guiar donde dice pieza, dice abajo, dice una representación en 3D de un único componente de diseño. ¿Sí ve? De un único componente de diseño. ¿Y el ensamble qué es? Una disposición en 3D de piezas y otros ensambles. ¿Y qué es un dibujo? Un dibujo técnico en 2D normalmente de una pieza o de un ensamble, lo que les estaba diciendo. Entonces cuando uno va a comenzar en SolidWorks, pues empieza como quien dice por las piezas. Entonces le damos clic aquí en piezas y le damos acá abajo en el menú donde dice aceptar. Y cuando le damos en aceptar, pues el programa va a cargar la interfaz de hacer el dibujo, ¿cierto? Entonces aquí nos podemos familiarizar con el menú de dibujo de SolidWorks. Entonces aquí nos aparecen más ventanas. Si analizamos la parte izquierda, en la parte izquierda hay una parte que dice pieza, historial, sensores, anotaciones, material, alzada, planta, vista lateral y origen. Es como lo que nos vamos a encontrar al lado izquierdo. Y en la parte superior nos aparecen unas cosas que están habilitadas y otras deshabilitadas, ¿cierto? Aquí donde dice nuevo proyecto y hay otras que están deshabilitadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está aquí seleccionado donde dice SolidWorks Inspección, ¿sí ven? Pero yo puedo ir recorriendo este menú y van a ir cambiando las opciones que me van apareciendo arriba. Por ejemplo, si yo me voy aquí donde dice a la parte superior izquierda, donde dice operaciones, nos salen las operaciones que podemos hacer. Por ejemplo, destruir y revolución. Entonces miremos, por ejemplo, qué es destruir. Dice, aquí encontramos entonces destruir y ahí nos sale como una explicación de qué es destruir. Dice, crea una operación de destrucción de un croquis o de sus contornos seleccionados en una o dos direcciones para crear una operación sólida, ¿cierto? Por ejemplo, este de revolución. Dice, ¿qué es revolución? Crea una operación de revolución de un croquis o de sus contornos seleccionados en torno a un eje para crear una función sólida. Correcto. Entonces ahí podemos ver hasta un ejemplo de qué es revolución. Y así sucesivamente. Estas que están aquí, pero que aparecen como grises, no es que estas estén bloqueadas, no. Sino que, por ejemplo, como no hemos dibujado nada aquí en ninguna de estas vistas, pues no aparecen habilitadas estas. Pero en la medida que nosotros comencemos a hacer dibujos dentro de estas vistas, pues aquí esto se va a ir habilitando y vamos a ir conociendo cada una de las funciones que tiene en la parte superior, que también se utilizan en el diseño, correcto. Por ejemplo, le damos aquí en croquis. En croquis pues nos aparecen unas herramientas, ¿cierto? ¿Qué es croquis? Dice, crea un nuevo croquis o edita un croquis existente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí cota inteligente. Una cota es como una medida, es como la dimensión que le damos nosotros a los objetos que diseñamos dentro de nuestro programa de SolidWorks. Entonces, ¿qué dice que es cota inteligente? Dice, crea una cota para una o varias entidades de croquis de 2D o de 3D seleccionados. Así como aparece en el ejemplo, si se pueden dar cuenta. Es colocarle la dimensión básicamente a lo que se diseña. Por ejemplo, ese círculo le pusieron una dimensión de 50 milímetros. Y a la línea le pusieron una dimensión de 70 milímetros en ese caso. Por ejemplo, aquí está la línea. Dice, croquiza una línea. Haga clic para colocar en el punto de partida. A continuación, arrastre y suelte cuando la línea alcance la longitud correcta o la longitud que usted desea. Entonces esto es como tener un lápiz en la mano, parecido. Entonces, si se pueden dar cuenta, cuando nosotros comencemos a recorrer cada una de las herramientas, el mismo SolidWorks nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo, por ejemplo, esto crea un rectángulo con centro, ¿cierto?
o sea, con 2 puntos. Da uno un punto en el centro y el otro en una esquina y crea el rectángulo. Esto es para crear una ranura recta. Esto es para crear círculos. Esto es para crear arcos o curvas. Esto es para crear hexágonos. Este es para crear curvas, ¿cierto? Como su nombre lo dice, curvas. Elipse, crea una elipse. Texto, si quiere poner texto. Lo que hace es redondeos en las esquinas cuando hacemos los diseños. Correcto. Aquí está convertir entidades y demás herramientas que usted va a ir revisando una por una para que se vaya familiarizando con cada una de ellas. Bueno, y si vamos aquí donde dice marca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es marca? Dice crea o edita marcas en una pieza, ensamblaje o dibujo. Puede crear marcas en dispositivos táctiles y no táctiles. Correcto. Calcular. Esta es una herramienta muy útil también. Entonces, por ejemplo, si yo, ahí como aparece, si yo tengo ya un diseño y quiero medir algo de interés dentro del diseño, yo lo puedo hacer así como con un metro o con un flexómetro normal. Y mire que el mismo símbolo tiene un flexómetro. Entonces eso lo que permite es como usted familiarizarse con las medidas que tiene, porque esto es muy importante. Porque a veces uno hace una pieza, ¿cierto? Así como la que ustedes están viendo ahí. Pero resulta que uno, para poder diseñar otra pieza que va a ensamblar en ese lugar, pues necesita saber la medida exacta. Entonces uno recurre a esta herramienta para poder hacer ese tipo de medidas. Correcto. Entonces, así sucesivamente vamos a ir recorriendo todas las funciones, cotas, complementos de SolidWorks. Estos complementos son muy importantes porque aquí se pueden hacer simulaciones con Flow Simulation. Así como se ve en ese lugar, puede uno hacer simulaciones. Estos toolbox son como librerías que ya tienen diseños establecidos. Por ejemplo, mire que ahí se ven como unos tornillos que si usted necesitaría esos tornillos, va a ese toolbox y los importa y no tiene necesidad de volveros como a diseñar desde cero. Son elementos que son muy repetitivos dentro del diseño y que se encuentran dentro de los toolbox de SolidWorks. Eso lo puede ir revisando también. Esto es como general, o sea, no quiero que se vayan a saturar con tanta información, sino que mírelo como si fuera un repaso general como para irse familiarizando. Y ya luego usted solito va a poder ingresar y mirar con paciencia y a su ritmo todas estas cosas. Pero como le vuelvo y le repito, esto es como para irse como va a irse metiendo en el tema. SolidWorks Motion, que por ejemplo ya tiene uno un diseño, si pueden ver ahí, por ejemplo eso es como una biela y una válvula puede ser de un motor y una biela manivela que la hace mover la biela. Entonces, si se da cuenta, usted puede hacer el diseño y puede hacer la simulación así como le aparece ahí, si eso tiene movimiento, el diseño que usted hizo. Entonces eso hace parte de los complementos de SolidWorks. Este es muy utilizado porque que está aquí, PhotoView 360. Este es muy importante porque, por ejemplo, cuando uno tiene un diseño, lo renderiza y le quedan los colores más reales que cuando toma una foto normal. Entonces es muy importante. Y que es circuitos también de SolidWorks, que usted en el momento que lo necesite los puede revisar también. Aquí están más herramientas de SolidWorks CAM, que es para el tema de mecanizados. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Ya hablamos de todo esto, es como en general, ¿cierto? Pero ahora, por ejemplo, en el caso en el que ya queremos hacer un diseño, pues nosotros tenemos que decidirnos por una de estas vistas. Siempre diseñamos en una vista de estas, dependiendo de la pieza que vaya a hacer, pero en general utilizo la alzada. Entonces, ¿cómo es el proceso?
Para yo poder diseñar aquí tengo que entrar y seleccionar un plano de estos. Entonces yo, por ejemplo, selecciono el plano este que se llama alzada. Pero todavía aquí no me deja hacer nada. Si selecciono la alzada y quiero hacer algo aquí, todavía no me deja hacer nada. Para que me deje hacer algo, tengo que ir aquí donde dice croquis, darle clic y volver y darle clic aquí donde dice croquis. En el momento que yo le di clic aquí donde dijo croquis, aquí en la parte superior izquierda, se dieron cuenta que aquí entonces apareció este eje de coordenadas de X y Y en rojo. Bueno, eso ya significa que yo puedo comenzar un diseño aquí. Por ejemplo, si quiero hacer un tubo redondo, ¿cierto? Hueco, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo sería? Entonces venimos aquí a la herramienta de círculo, vengo aquí y me pongo en el origen, le vuelvo y le doy clic y voy hasta la dimensión que quiera. Por ejemplo, si quiero un círculo grande o pequeño. Entonces ahí vuelvo y le doy clic, me genera el primer círculo. ¿Cómo me haría el cilindro? Pues me haría un cilindro macizo. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Entonces si le doy clic aquí en la palomita verde, y si quiero extruir el cilindro, vengo aquí a operaciones y le doy a extruir, ¿cierto? Si se dan cuenta, cuando le damos a la operación extruir, yo puedo manipular qué tan grande quiero ese cilindro, si se dan cuenta. Si lo quiero en las dos direcciones, si quiero en dos direcciones, me lo hace en dos direcciones. Si quiero una sola dirección, también. Entonces, yo lo puedo hacer manualmente, así como lo estoy haciendo, que es pararme en la flecha y modificarla con el mouse hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Así, de esta manera. O también aquí en el menú izquierdo aparecen varias cosas. Por ejemplo, dice, si yo no quiero la dirección 2, si ven aquí abajo donde dice dirección 2, si yo le quito la palomita a la dirección 2, miren que cómo cambia aquí en la pantalla, ya la dirección 2 de la proyección de esa instrucción se elimina. Y si le doy otra vez, la selecciono, vuelve y aparece. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es muy útil porque a veces uno nada más quiere destruir en una sola dirección. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que ese sea el caso de ahora. Destruimos en una sola dirección, entonces le quitamos la dirección 2. Y yo quiero que a la dirección 2, si ustedes se dan cuenta, si yo me pongo a hacerlo así con la mano, con la flecha y moviéndola aquí, pues los números que son fijos, pues los podría manipular con la regla que tiene el diseño, así manualmente. Pero yo, si quiero ser preciso, lo puedo cambiar aquí esa dimensión en la parte lateral izquierda. Entonces, si yo selecciono aquí, por ejemplo, puedo cambiarle. Y si yo quiero hacerlo, por ejemplo, de 146 milímetros, ¿cierto? 146 milímetros. Y le doy en la palomita esta verde que está aquí, aceptar. Y me genera el cilindro, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, yo tengo varias formas de hacer lo mismo, ¿cierto? Si yo quiero, ya entonces entendimos que es una extrusión, ¿cierto? Y no solo puedo extruir círculos, también puedo extruir, por ejemplo, si yo vuelvo y le doy aquí en croquis, siempre que vamos a hacer tenemos que hacer lo mismo, seleccionar la vista, que es la planta, por ejemplo, y seleccionar croquis también para que me deje hacer los demás ejemplos. Ahora, yo ya hice un círculo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, yo quiero extruir ahora es un cuadrado o un rectángulo. Vengo aquí, ¿sí? Normalmente uno siempre pone perpendicular para guiarse y vamos a hacer el círculo por acá. No es el círculo, vamos a hacer el rectángulo por acá, ¿cierto? Entonces igual, y si lo quiero destruir, aquí estoy en croquis, entonces de croquis paso a operaciones,
siempre le puedo salir del croquis y entrar aquí a donde dice operaciones en la barra de herramientas y le doy a extruir. Y de igual manera, si ven cómo el croquis enseguida cambia. Por ejemplo, si yo lo quito de aquí, por ejemplo, aquí está el croquis abajo. El croquis es esa parte azul que ustedes ven ahí. Entonces, cuando yo entro aquí a extruir en operaciones, extruir, miren cómo enseguida me muestra que hace esa operación. Igual manera, yo ya no quiero, por ejemplo, que sea del mismo alto. Vamos a hacerlo más bajito. Entonces yo digo, bueno, si este tiene 146, entonces puedo ponerle 100 por decir algo. Esa medida no significa nada porque no estamos haciendo nada no estamos haciendo un diseño en específico, sino que estamos mostrando como las funciones de SolidWorks. Y le damos a aceptar, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces me hace un rectángulo proyectado. Correcto. Y así con todas las figuras. Por ejemplo, ahora yo quiero hacer un hexágono, por ejemplo. Entonces vuelvo y le doy en alzada. Luego le doy en croquis. Selecciono el croquis. Y escojo, por ejemplo, el hexágono que está ahí. ¿Sí lo ven? Aquí, el hexágono. Y vengo donde lo quiero poner. Por ejemplo, ahí quiero hacer el hexágono. Correcto. Entonces, le doy a aceptar que ese es el hexágono que quiero hacer. Salgo del croquis, ahí ya tengo el hexágono en la alzada. Ahora, si quiero hacer una extrusión, vengo aquí, otra vez le doy en operaciones, vengo a extrusión y miren cómo enseguida proyecta esa extrusión. Entonces, extruir, ¿qué es? Es proyectar un croquis, ¿cierto? Y aquí manualmente yo con el mouse tocando la flecha puedo subir y bajar. Pero con la dimensión que está aquí le puedo dar una dimensión exacta. Por ejemplo, le puedo poner 40 milímetros. 40 milímetros. Y le doy en la palomita azul. Y le doy en la palomita azul aceptar. Correcto. Entonces ahí hemos destruido un cilindro, un hexágono y un rectángulo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, quiero destruir otra figura, entonces le vuelvo y le doy planta, le doy croquis, le doy aquí en la parte de croquis y listo. Entonces ahora puedo hacer cualquier otra figura. Por ejemplo, vamos a hacer una elipse. Entonces vamos a hacerla por aquí, esa elipse. Es correcto, ahí está la elipse, le damos a aceptar, salimos del croquis aquí en la parte lateral derecha y le damos a extruir. Vamos a extruir una elipse. Entonces aquí, igual manera, podemos cambiar la dimensión con el mouse, ¿cierto? O también cambiando la dimensión aquí manualmente. Entonces pongámosle, por ejemplo, 200 milímetros. 200 milímetros. Y le damos a aceptar. Y así sucesivamente vamos a ir, por ejemplo, esa es la operación extrusión, ¿cierto? Esa es la operación extrusión. Ahora vamos con otra operación, que es la operación corte. Entonces vamos a hacerla aquí con el círculo este. Entonces, para hacer un corte, pues nosotros seleccionamos la cara que queremos hacer ese corte. Entonces venimos acá, por ejemplo, vamos a hacerle un hueco a esa barra sólida. Seleccionamos una cara y vamos otra vez y le damos croquis. Seleccionamos croquis. Si ven, cambia, pone el plano cartesiano en rojo, XY. Y venimos acá. Por ejemplo, si yo quiero hacerle un hueco a este cilindro, si quiero hacerle un hueco, vamos a hacerle un hueco cuadrado. Te me pongo aquí, diseño cuál es el hueco que le quiero hacer. Si es cuadrado, le doy a aceptar y salgo del croquis aquí en la parte superior izquierda, aquí en esta flecha azul,
Y vengo aquí en la parte lateral derecha superior. Y vengo aquí a la parte lateral izquierda superior. Y le doy en operaciones. Y vengo aquí donde hay otras operaciones. Que entre esas dice extruir corte. ¿Qué hace extruir corte? Dice corta un modelo sólido al extruir un perfil croquisado en una o dos direcciones. Entonces le damos clic en extruir corte. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Esto es lo que hace extruir corte. Bien, entonces extruir corte, ¿qué es lo que hace? Saca el material en la forma que le pedimos, ¿cierto? En este caso, una forma cuadrada. Entonces le damos a aceptar aquí en la parte superior izquierda y miren lo que sucede. Retira el material del centro, ¿sí ven? Del centro de esa figura. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer otra extrusión aquí, vamos a hacer otra extrusión en esta elipse, por ejemplo. Igual manera, seleccionamos la cara en la que queremos hacer la extrusión, en este caso en esta cara superior, y vamos y le damos en croquis. Después de darle en croquis, vamos a dibujar la figura que queremos sacar. En este caso vamos a sacar una figura de un círculo, por ejemplo. Venimos aquí y ponemos el círculo que queremos sacar. Y es más, no solamente un solo círculo, sino que podemos también cortar varias figuras al mismo tiempo. Hacer el corte. Por ejemplo, si yo hago bastantes círculos aquí, esa operación la puedo hacer de una sola vez. Entonces, si le doy aquí, salgo del croquis y vengo aquí a operaciones y le doy extruir corte. Si se pueden dar cuenta, se hicieron todas las extrusiones al mismo tiempo. Y si le doy aquí en aceptar, pues luego ya eso queda como si fuera prácticamente un montón de huecos, ¿sí ven? Entonces, si se pueden dar cuenta, extruir corte saca material de las figuras. Y bueno, vamos a hacer otra extrusión, por ejemplo, aquí en este rectángulo. De igual manera, le damos croquis, seleccionamos el croquis y debemos dibujar la figura que queremos sacar. Por ejemplo, ya yo quiero sacar es una figura dibujada a mano alzada. Por ejemplo, te agarro esta línea curva y voy haciendo la figura que quiero sacar en esta. Vamos a sacar esta figura así, de esta manera. Correcto. Y voy a cortar, voy a quitar esta porque, bueno. Entonces, si se pueden dar cuenta, podemos ir diseñando lo que queramos dentro de nuestro SolidWorks. Por ejemplo, esas figuras que están ahí, yo le doy salir del croquis. Y si quiero extruir esa figura, simplemente vengo aquí, extruir corte. Le doy aquí en operaciones. Operaciones, extruir corte. Y si se pueden dar cuenta, yo aquí podría ser que el corte no fuera total. O sea, que no pasara hacia el otro lado o que pase hacia el otro lado. Entonces ya, en este caso yo quiero que pase hacia el otro lado. Entonces lo dejo pasar un poquito y lo voy a aceptar. Y se pueden dar cuenta, aquí extruimos esta otra parte. Entonces hasta ahora ya hemos aprendido dos operaciones fundamentales dentro de SolidWorks, que es extruir saliente y extruir corte. ¿Correcto? Entonces lo más importante de esto es que ustedes apliquen esto, ¿cierto? Y quiero que ustedes mismos me sigan en todo lo que estoy haciendo. O sea, lo que yo haga, hágalo usted mismo en el computador para que pueda familiarizarse con el programa y se vuelva un experto manejando SolidWorks. Entonces, hasta acá la segunda clase de SolidWorks y nos vemos en la tercera clase. Muchos éxitos y apliquen todo lo que hemos aprendido hasta el momento.